Bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. En este podcast vamos a tratar temas sobre el embarazo y la maternidad, así que te invito a escuchar este episodio del podcast. Hola, bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas, y hoy ya un día antes de acabarse el año está grabándose, o mejor dicho, saliendo oficialmente en las plataformas el episodio número 7, que es que se llama Las clases de preparación para el parto. O sea, hoy vamos a hablar de lo que son las clases de preparación para el parto. Yo no sé si ustedes han visto que hay tiendas donde venden artículos de bebés, en las cuales también tú puedes crear la lista para que hagan las compras de las cosas de tu bebé para el baby shower. Pues ahí en ese tipo de tiendas y en sitios que tienen que ver con la maternidad, embarazo y todo eso, que preparan clases de maternidad. Esas son clases que se hacen para embarazadas, digamos así, una forma de que estén listas para el momento del parto. Entonces, no es que son obligatorias, porque te voy a decir la verdad. Nadie nunca está listo. Por más que leas, por más clases que tomes de preparación para el parto o para lo que va a pasar después del parto, no importa lo que hagas. Nunca vas a estar listo porque cada embarazo es diferente, cada bebé es diferente, pero digamos que es una forma de que uno más o menos tenga una idea de lo que puede pasar. Hay mujeres que, por ejemplo, no tienen dolor al momento del parto, otras sí tienen, a unas le hacen cesárea y a otras no, y por eso digo que todo es diferente en cada madre, en cada embarazada. Entonces, por eso a veces ni por más que tú te prepares, nunca estás listo, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, hoy voy a mencionar 5 cosas que suelen dar en las clases de maternidad, en las clases de preparación para el parto. Aunque no hablan solamente de cosas que van a pasar durante el parto, sino también de algunas cositas que van a pasar después del parto. Pero aquí voy a mencionar las que pasan en el parto, digámoslo así. O la preparación para el parto. Específicamente, número 1, hablan del trabajo de parto y del nacimiento, o sea, de lo que pasa durante la labor de parto. O sea, porque yo estoy hablando de trabajo de parto, pero hay personas que lo entienden como labor de parto, hay otras que lo entienden como alumbramiento y así por el estilo. Hay países que, tú sabes, tienen términos diferentes, pero al final de cuentas se entiende el momento del parto. Ahí se hablan de las cosas que pueden pasar durante el momento del parto. De que si, por ejemplo, si el bebé viene en otra posición, que no sea de cabeza, que si lo van a voltear, que cómo es ese proceso. Ese tipo de cosas se explican cuando se habla de trabajo de parto. En la 2, voy a mencionar las técnicas de respiración y relajación. ¿Por qué las menciono? Porque a la mayoría de las mujeres embarazadas al momento del parto, ya sea que lo vayan a hacer cesárea o no, tienen dolores. Entonces, creen que los dolores, eso es un relajo, y no lo es. Y no solamente al momento del parto, sino que también hay embarazadas que pueden tener contracciones de Braxton Hicks. Entonces vendrían siendo dolores similares a los del parto y tienen que tener técnicas de respiración para calmar el dolor de las contracciones. En la número 3 voy a hablar del manejo del dolor. El manejo del dolor se refiere a qué opciones tú vas a optar para el manejo del dolor. Si quieres hacerlo de manera natural, si quieres usar la epidural, cómo quieres manejar el dolor. ¿Por qué? Porque hay embarazadas que no les gusta eso de las drogas, no quieren saber del epidural, no quieren saber de la anestesia. Hay mujeres que son alérgicas a algunos medicamentos. Puede ser que haya una embarazada que sea alérgica a la epidural. Entonces, ¿qué se haría en ese caso si esa madre es alérgica a la epidural?
y no va a tener un parto natural. ¿Qué se haría en ese caso? Si tuviera que pasar por una cesárea. Esas son cosas que se deben de saber antes del parto y eso el doctor lo va a saber, pero también en estas clases de preparación pues también te ayudan para ese momento. Entonces también voy a hablar en el cuarto lugar de la lactancia materna. En estas clases de parto incentivan mucho a las madres a que tengan lactancia materna porque es lo más saludable para el bebé. Entonces, también suelen hablarse de que si, por ejemplo, si ya estamos en una clase y ya casi todas las que estamos en esta clase, pues vamos a dar a luz prácticamente en el mismo tiempo. Vamos a suponer que algunas van a dar a luz en marzo, otras en abril y otras en mayo, pero casi todo el grupo va a dar a luz al mismo tiempo, pues podemos armar un grupo de apoyo para la lactancia materna. E incluso también en estas clases, cuando se habla de la lactancia materna, se habla también de personas que te pueden ayudar al momento de la lactancia materna. Hay enfermeras, no sé si doctores, pero sí sé que hay enfermeras que te pueden servir de apoyo para la lactancia materna y decirte los ejercicios que tienes que hacer para poder lactar. Y claro, obviamente, muy importante, la frecuencia, porque recuerda que la leche no va a bajar sola, sino que mientras más te pegues al bebé, aunque al principio no botes leche, mientras más te lo pegue, más probabilidades vas a tener de que la leche baje. Y en el quinto lugar voy a hablar de planificación del parto. Anteriormente hablé sobre los diferentes tipos de parto. Bueno, ustedes lo van a ver, o sea, cuando vean este podcast que va a salir de primero, ustedes van a buscar el sexto episodio y ahí van a ver los diferentes tipos de parto. Ahí yo hablé de la cesárea, hablé del parto natural y hablé de que incluso hay madres o futuras mamás que hacen un plan de parto y después las cosas terminan siendo totalmente diferentes. O sea, optaron por un parto natural o por un parto en el agua, las cosas se pusieron un poco complicadas y pues lamentablemente se tuvo que optar por la cesárea. Pero siempre es bueno tener un plan, porque para todo hay que tener un plan, pero siempre es bueno, tú sabes, estar preparada para el plan B. Por eso son importantes estas clases para poder conocer cómo hacer un plan de parto y cuáles serían las opciones en caso de que se presenten situaciones que se salgan de control. Entonces, resumiendo, hablamos del trabajo de parto y el nacimiento o labor de parto. Hablamos en el punto número 2 de técnicas de respiración y relajación, que es muy importante, señores, relajarse al momento del parto, aunque a veces uno piense que es imposible. En el punto número 3 hablé del manejo del dolor. En el punto número 4 hablé de la lactancia materna y en el punto número 5 de la planificación del parto. Recuerden escuchar el episodio anterior si quieren saber un poco más acerca de los diferentes tipos de parto y de las diferentes opciones que podemos tomar, obviamente. También les voy a dejar aquí debajo en la descripción todo esto más desglosado acerca de cada uno de estos puntos. Y recuerden, les voy a dejar aquí mi blog para que accedan y lean más acerca del embarazo, de la maternidad y todo eso, que yo estoy escribiendo sobre temas muy, pero muy interesantes. También les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y así puedan ver todo el contenido que estoy publicando a través de las redes sociales, algunos tips y todo eso, y para que se enteren cada vez de que estoy publicando también un artículo nuevo en el blog. Y por último voy a dejar el link de Patreon para todas las que quieran pues participar en el podcast exclusivo que voy a lanzar próximamente en enero, si Dios quiere. Mañana es mi cumpleaños, así que las que escuchen este podcast y quieran felicitarme, pues pueden felicitarme aquí en los comentarios de este podcast. Y también pues si tú has ido a las clases de maternidad, si has ido a las clases de preparación del parto, déjame aquí debajo en los comentarios cómo te ha ido con las clases de parto, qué tal son, si la persona que habló en esa clase es muy experimentada y pudiste aprender algunas cosas que te pudieron servir para el momento del parto,
Cuéntame sobre tu experiencia, me interesa saber. Y si conoces a otra futura mamá o conoces a una madre que le puede interesar este podcast, pues compárteselo para que ella también pueda documentarse, entretenerse con este podcast y también compartir conmigo a través de aquí de los comentarios. Así que espero que este podcast le haya gustado y nos vemos en el primer podcast, que sería el episodio número 8. Sería el primer podcast del año 2024. Así que nos vemos en el próximo podcast en el 2024. Bye bye. Y hasta aquí fue este episodio del podcast. Si quieres acceder a contenido exclusivo, solo tienes que suscribirte al podcast de pago. Nos vemos en un próximo episodio.